Así que en esta mañana vamos a ir ya concluyendo nuestra serie. Lamento que tengo que dar la prédica de cierre en el sentido de que estamos cerrando la serie dominical, porque lo que hemos escuchado la noche del sábado, la noche de anoche, tanto con Caleb y la noche con nuestro hermano Eduardo, han sido realmente platos fuertes. Sé que nos han hablado, sé que nos han desafiado y sé que va a haber un antes y un después de Conectados 2025. Oremos para que el Señor nos permita hacerlo cada año, ¿verdad? Si no, por lo menos cada 2 años, como ha sucedido ahora. Pero oremos de que el Señor nos dé estos espacios de manera más frecuente. También tengo que aprovechar antes de iniciar formalmente la prédica para agradecer a todos aquellos de ustedes que de manera voluntaria se anotaron para ser nuestros líderes en los discipulados. Gracias. Sé que cada uno de los discipulados, el mixto, el de jóvenes adultos y el de matrimonios, hemos sido bendecidos por lo que ustedes han hecho, por cómo ustedes nos han dirigido en el proceso de recoger las ideas y aportar nuevas ideas de lo que ha sido nuestro devocional individual durante el proceso grupal. Así que, amén, gloria a Dios por eso y muchas gracias a ustedes, mis hermanos. Bien, estamos terminando entonces ya hoy, ahora sí, nuestra serie, Discípulos Conectados a la Fuente. Comenzamos hace, 4 semanas, hoy ya cumplimos el 5º domingo de Discípulos Conectados a la Fuente. Comenzamos viendo la vida de varios discípulos de Jesús, algunos que sí estuvieron con él paso a paso, que estuvieron con él caminando, y otros que se hicieron o fueron hechos discípulos, algunos a la mala, después de que el Señor había muerto y había resucitado, y de hecho, después que él había partido de regreso al hogar celestial. Entonces, hemos tenido esa mezcla. Comenzamos, y ya se ha citado varias veces aquí, y lo he escuchado por otros momentos del retiro, se ha hablado mucho de Juan, ¿verdad? El discípulo amado. Y no tan solo el discípulo amado, el discípulo del amor. Y vemos como Juan literalmente cumplió ese mandato que el Señor tenía, o lo que él le decía: el que no deja padre a madre, todo, no es digno de ser mi discípulo. Juan hizo exactamente eso. Él dejó todo para convertirse en el discípulo amado de Jesús. Al punto tal, como nos decía el hermano cuando predicaba sobre este tema hace ya varios domingos, el Señor, primero, Juan estaba al pie de la cruz y el Señor en ese momento, ¿qué hace? Le encarga del cuidado de su madre. Si había alguien en quien Jesús confiaba, era en Juan. Juan nos da esa lección. Ojalá que nosotros podamos imitar a Juan. Decía Natalie hace un ratito en el devocional de matrimonios que tú y yo, así como Juan, debemos ser intencionales. Debemos procurar, ¿verdad?, acercarnos a los demás. Debemos también hacer las cosas con un corazón sincero. Hacer las cosas realmente no porque nos están forzando, ni porque entendemos que es bueno, porque tenemos que poner un cotejo en una cajita, sino porque realmente sea algo que nos salga a nosotros. Esforzarnos y ser intencionales. Ese era el caso de Juan, buscando la verdadera comunión. Luego de eso vimos a Santiago. Y decíamos que ese Santiago, Jacobo, era el hermano del Señor. De hecho, el hermano que en algún momento llegó a decir junto a sus otros hermanos que Jesús estaba loco. ¿Verdad? Lo fueron a buscar, no, recójanlo, ven, que él se ha metido, que le dio ahora. Ven, no, tráiganlo. Sin embargo, vemos que tiempo después, este hermano de Jesús, que seguía en jerarquía, ¿verdad?, o en años, tiene un encuentro. Tiene una revelación, tiene un momento en que él entiende finalmente quién había sido su hermano mayor. Y de ahí pasa a ser alguien opuesto, alguien incrédulo, a ser, como vimos en el mensaje, el líder de la iglesia en Jerusalén. Se convierte en esa persona que se hace un defensor de los creyentes, y en particular, antes que Pablo, se hace un defensor frente a sus compañeros y a las autoridades, se hace un defensor de los creyentes gentiles. Entonces ese era Santiago, el hermano de Jesús, ¿verdad? De él, como vimos, y pueden ir al libro de Santiago y leerlo de nuevo las veces que sea, pero vimos que
es importante desarrollar ¿qué? Perseverancia, desarrollar consistencia, desarrollar la paciencia. Vimos que, como él decía, para nosotros realmente decir que tenemos fe, ¿qué debemos hacer? La fe debe llevarnos ¿a qué? A la acción. Entonces, mi fe tiene que ser mostrada a los demás por las obras que yo hago. Y así hay muchas enseñanzas más, ¿verdad? Que realmente vemos en estos hombres de Dios. De ahí pasamos a Pedro. Pedro, como decía el material que usamos de apoyo, el audio y el video, el extrovertido, el arretado, el loco. Sin embargo, vemos dónde estaba el corazón de Pedro. Vemos cuando Jesús, ¿verdad?, intercambia con él y le encomienda que cuide de las ovejas. Y él le dice, te amo, Señor, y así lo voy a hacer. Pedro era impredecible. Pedro fue el que se escondió del bote, como decíamos. Sin embargo, Pedro también salió huyendo. Pedro le cortó la oreja al siervo de un romano. Pedro después predicó, en su primera prédica se convirtieron 3,000. Ese era Pedro. Y la idea de todo esto, y por eso hago el recuento, no solo para cerrar la serie, es que tú y yo nos identifiquemos con estos hombres de Dios. Lamentablemente hay mujeres también, pero las mujeres se pueden identificar también con los hombres de Dios. Porque son las actitudes, son las acciones, son, ¿verdad?, los conocimientos y la fe que ellos profesan las que realmente sirven de ejemplo para nosotros. Vimos que, ¿verdad?, Pedro es una ilustración viva de lo que dice Filipenses 1:6. Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Entonces no importa de dónde tú vengas, no importa lo que tú seas o hayas sido, el Señor trabaja en tu vida y está a través de todo esto que estamos haciendo aquí y todo lo que hacemos en el círculo y tu vida de fe de manera particular, individual, Dios nos está perfeccionando. Dios nos lleva en santificación. Y lo vamos a ver un poquito más adelante en otro ejemplo. Finalmente, la semana pasada vimos a alguien cuya vida se dedicó al servicio, cuya corta vida, 30 años, ¿verdad? Este joven que fue encargado de cuidar de viudas, huérfanos, servir a las mesas, lo hizo de una manera tan ejemplar que fue objeto de los ataques y eventualmente fue lapidado, fue matado a pedradas. Vimos a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y vemos cómo él asumió su rol. Aquí estoy gozoso y hace un rato hablábamos con el equipo que ha estado sirviendo y lo veremos más adelante a todos ellos. Pero ese es el ejemplo de servicio sacrificial. De yo quitarme, de yo olvidarme de mí para servirte a ti. Y cada uno de nosotros, si nos llamamos discípulos, estamos en esa responsabilidad de ser entregados, de entregarnos a los demás. Bien, hoy vamos a concluir entonces nuestra serie y vamos a ver el tema de produciendo fruto abundante. El discípulo, si es discípulo, debe producir frutos. Venimos hablando de esto en la serie, venimos hablando de esto aquí en el retiro, ¿verdad? En este tiempo que hemos pasado aquí. Tiene que verse el fruto de cómo el Señor nos ha y nos sigue transformando, ¿verdad? Como Él nos ha sacado de donde veníamos y nos está llevando a mano. Y vamos a ver esto de una manera muy interesante. Vamos a ver el ejemplo del apóstol a los gentiles, que realmente fue aquel que produjo más fruto abundante. Vamos a ver si pasa por aquí el apóstol. ¿Dónde está el apóstol? Él es Pablo. Sí, el que antes se llamaba Saulo, el que creía tener toda la razón, hasta que se topó con la verdad misma. No fue una predicación la que lo convenció, fue una luz, una voz, un encuentro directo con Jesús que lo dejó ciego, para que finalmente pudiera ver. Desde ese día, su vida no fue más suya, porque cuando tú te conectas a Jesús, ya no caminas igual. Pablo dejó fama, poder y seguridad, para seguir una voz, una misión, una persona, y fruto fue lo que dio. Fruto en cartas, fruto en iglesias, fruto en vidas cambiadas por lo que él escribió y por cómo vivió. ¿Y sabes por qué? Porque no estaba actuando solo, porque estaba conectado. Esa conexión lo sostuvo en los viajes, en las cárceles,
en los azotes, en todo. Así que sí, él es Pablo, el que fue derribado para luego levantarse como apóstol, el que entendió que el verdadero fruto no se da por esfuerzo humano, sino por permanecer pegado a la vid. Amén, amén. Gracias, Pablo. Tengamos un momento de oración para entrar a nuestro tiempo del mensaje. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, porque nos has permitido llegar a este momento, Señor, en nuestra serie y también en nuestro tiempo juntos en retiro. Gracias, Padre, porque tú nos vienes hablando, Señor, a través de estos hombres, siervos tuyos, Señor, personas que dejaron familia, que dejaron lo que hacían, que se transformaron y fueron transformados, Señor, a través de tu Espíritu Santo para convertirse en tus discípulos. Permite, Señor, que lo que vamos a hablar y todo lo que hemos visto, Señor, nos motive, nos lleve también a querer, Señor, ser discípulos tuyos de la manera que estos hombres lo fueron, Señor. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta este púlpito, deberíamos cambiar del círculo porque este tapa la barriga completa. Es cómodo, ¿verdad? La barriga de uno. Miren, la historia de Pablo es una historia interesante. Ustedes escucharon la reseña. Pero Pablo, Saulo, ¿verdad? Fue una persona emblemática. O sea, como la persona que él era, como él nació, como él fue criado, a las cosas que él se dedicó. Había pocos en esos tiempos que podían decir que podían llevar y tener una trayectoria como la que Pablo tenía. Pablo fue un hombre que, si nos vamos a la primera etapa de su vida, siendo Saulo, su vida estaba marcada por fervor, fanatismo religioso. Y yo sé que conocemos algunos fervorosos religiosos, ¿verdad? Fanáticos quizás. Y si conocemos a alguien así, sabemos lo que es un fanático religioso. Una persona que está dispuesta, como de hecho él lo hizo, a matar por defender sus creencias, por defender lo que él entendía que era lo correcto. Sin embargo, vemos el contraste en la vida de Pablo, como vimos en la dramatización, después del encuentro que él tiene con Jesús. Y mientras vamos viendo estos contrastes que voy a ir describiendo, vamos a pensar en nuestras vidas. Vamos a pensar quiénes éramos antes de venir y de encontrarnos con Jesús. Yo espero que a ninguno aquí el Señor lo haya tomado de un caballo, pero si así fue, amén. Pero ¿qué era nuestra vida antes y cuál es nuestra vida ahora después de ese encuentro con nuestro Señor? Pablo fue conocido entonces, como decía yo hace un momentito, por producir fruto abundante. Si hubo un discípulo que produjo fruto abundante, un fruto palpable, real, que permanece hasta nuestros días y que es evidente en nuestras vidas en muchos sentidos, ese fue Pablo. Pablo creía que el Espíritu Santo entonces era esa fuerza que le permitía producir el fruto. Él sabía que no era algo que él podría lograr por sí mismo, por sus esfuerzos, sino que el Espíritu Santo era que lo hacía. Y para eso entonces, en su vida, él pudo manifestar, sin haberlo conocido en vida, los atributos de Jesús. Ese fue Pablo. Realmente Pablo reconoció al Señor como la vid verdadera. Él reconoció que la fuente de donde toda sabiduría, conocimiento, intención viene es de Jesucristo. Él se conectó a la fuente para ser discípulo de Jesús. Quiero que leamos, por favor, el texto base que hemos tenido para esta serie. Lo hemos visto en diferentes formatos. Ahora vamos a verlo de manera completa. Juan 15, 1 al 8. Por última vez, les prometemos. Sí, porque le hemos dado Juan 15 hace días. Estamos en esto. Dice Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Fíjese el contraste. Corta las que no dan fruto. ¿Y qué hace con las que dan fruto? Las poda para fortalecerlas, para quitar las cosas que le van a restar energía. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama
no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Vimos este texto anoche con nuestro hermano Eduardo. Muy apropiado para la actividad que teníamos después de coger hojas y ramas secas y echarlas ¿dónde? A la fogata, al fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Sabemos que hay una condicionante ahí, pero pueden pedir lo que sea y será concedido. Y terminamos con este versículo de manera puntual, versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria ¿a quién? A ustedes, a mí, a nosotros, al Padre, al Padre. Pero eso, miren, cuando producen mucho fruto, estamos diciendo, somos realmente discípulos. ¿Cómo está tu vida de producir frutos? ¿Cuáles son los frutos que tú produces? Hay matas que producen frutos, pero son frutos que salen medio agrios. Están produciendo frutos, pero son agrios. Algunos se quedan chiquitos, algunos se caen antes de tiempo de la mata. Tenemos una matica de aguacate en el patio que ya comenzó a tirar los aguacates. Yo no sé si son los mini aguacates, pero como que, y entonces. Pero ¿cuáles son los frutos que tú y yo producimos? ¿Cuáles fueron los frutos que Pablo produjo? Miren, vamos a ver una reseña rápida de Pablo. Ustedes lo conocen, saben todo lo que hizo, pero debemos de ubicarnos. Pablo nació unos pocos años después de Jesús. Pablo nació en el año 5 de la era cristiana. Jesús, irónicamente, nació como en el menos 3. Nació antes de la era cristiana, pero nada. Pero nació en un lugar interesante porque fue en una esquinita de Turquía, en Tarso, como dice, perdón que se me está yendo esto, en Tarso, como dice la Biblia, que era Saulo de Tarso. Y realmente nació a una familia de judíos, fariseos, óiganme, full. Eran gente sumamente religiosa. Eran gente que entendían y comprendían y defendían la ley de Moisés. Eran gente antigentiles. Querían mantener la pureza del pueblo de Dios, el pueblo judío. Eso se lo inculcaron a Pablo desde pequeño. A los 13 años, Fausto de Tarso. A los 13 años envían a Saulo, ¿a qué? Al boarding school. ¿Cuántos saben lo que es un boarding school? ¿Verdad? Lo mandan a los 13 años a estudiar con Gamaliel, el más duro. Y para que aprendiera toda la historia judía, para que se aprendiera los salmos y para que se aprendiera los profetas. Esa era, ¿verdad?, el arma de reglamento estándar para estas personas que querían desarrollarse y ser religiosos profesionales, vamos a llamarlo así. De hecho, él estaba estudiando para ser abogado. A los abogados de aquí, por lo que vale. Pero si él se graduaba de esa carrera que estaba estudiando, se convertía en parte del Sanedrín, que era el concilio que manejaba. Eran 70, 71 hombres que eran los que gobernaban los religiosos y todo lo demás. Ese quería ser Pablo. Ese querían sus padres que fuera Pablo porque ellos lo enviaron. Ahora, Pablo, por su forma también, era una persona cuadrada. Para él lo blanco era blanco, lo negro era negro. Lo justo era lo justo y todo lo demás había que deshacerse de eso. Era un fariseo celote, como se conoce. Ese era Pablo. Ese era Pablo. Algo interesante, y vimos la semana pasada el apedreamiento de Esteban, es que Saulo estuvo presente.
Se presume que él estuvo en el juicio. Se sabe ciertamente que él estuvo en el momento de que lo apedrearon. Lo vimos en el pasaje. De hecho, Hechos 8, 1 al 3 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Él estuvo presente ahí. Ese día comenzó con una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y Saulo iba por todas partes con la intención de ¿qué? De hacer un censo. La intención abierta, expresa, intencional de acabar con la iglesia. Ese era Saulo, esa era su misión, esa era su convicción religiosa. Y peor aún, no era que iba por todas partes, dice esta última parte del versículo, que él iba ¿a dónde? De casa en casa. Y sacaba, en dominicano, jalado por los pies, en español decente, arrastras, tanto a hombres como mujeres, y los metía en la cárcel. No sé cuántos de ustedes siguen las noticias de Estados Unidos, pero Pablo pudo ser uno con una chaqueta que era ICE. ¿Verdad? Migración, control migratorio de Estados Unidos de aquí. Casa por casa, sacando gente, metiéndola presa o deportándola o matándola. Ese era Saulo. Ese era Saulo. Tiempo después, poco tiempo después de esto, conocemos lo que sucede con Saulo. Saulo tiene un encuentro personal con Jesús. No con Jesús el hombre que caminaba, sino con el Jesús resucitado en todo su esplendor y toda su gloria. Como vimos y conocemos la historia, Saulo fue derribado literalmente por una luz brillante del caballo en el que iba. Y escuchó una voz que no fue un espejismo, no fue nada que él se inventó, fue la voz del Señor. Demandándole, ¿por qué tú me persigues? Primero, ¿qué te he hecho yo personalmente? Pero ¿por qué tú persigues a mi iglesia? ¿Por qué tú persigues a los cristianos? Yo no quisiera tener que encontrarme con nadie nunca que pase por un proceso, yo tenga que pasar por un proceso así, de que se me llame la atención de una manera tan dramática, tan real. Primero voy a tener que cambiarme de ropa. Segundo, no sé qué más va a pasar después de eso, si voy a sobrevivir el proceso. Pero esto fue lo que Saulo confrontó. Vemos que de ahí, Saulo, irónicamente, ahora, él se dirigía a Damasco a meter gente presa, le dice la voz, le dice el Señor, no, sigue para Damasco. O sea, si tú vas para allá es porque yo estoy permitiendo, de hecho, yo quiero que tú sigas a Damasco, pero ahora en una nueva capacidad, con un nuevo propósito. Y allí vas a hacer esto y esto y esto y esto. Termina el proceso de Saulo, de conversión de Saulo a Pablo, con él bautizándose y siendo transformado de ese terrorista religioso que él era a lo que conocemos y vamos a ver que era Saulo. El Señor quiso transformar su vida. De hecho, lo comenzó a hacer en ese momento porque él quería que Saulo, convertido en Pablo, produjera mucho fruto. En Damasco él recobra la vista, como dijimos, y inmediatamente, si leemos el libro de Hechos, vamos a ver que él no tuvo mucho tiempo tranquilo. Él comenzó a viajar, comenzó a hacer las cosas que el Señor le había indicado y le pedía que hiciera. Entonces vamos a ver algunos de esos frutos que hizo Saulo, que tuvo, ¿verdad?, que produjo Saulo. Lo primero fue la difusión del Evangelio. Sabemos lo que hizo Saulo. Sabemos todas las cosas como él transmitió el mensaje, la buena noticia de Jesús. La buena noticia de su propia conversión, aunque había algunos que todavía estaban chivos con él, pero fueron viendo que el testimonio que él daba era real. No era una táctica, no era que él estaba haciendo un asunto encubierto para identificar los lugares donde estaban los cristianos para después mandar a la caballería. Vieron que era algo real, que había una transformación real, genuina, que había pasado por su encuentro con Jesús y por su
dejarse guiar, ¿verdad?, por su seguimiento a lo que el Espíritu Santo le estaba indicando que tenía que hacer. Él escribe muchas cartas. De hecho, Saulo escribe ¿cuántas cartas? Vamos a ver lo que estaban ayer en Billonario. De los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos escribió Saulo? El Espíritu Santo es el que lo escribió, ¿verdad? No, de la pluma de Pablo hay 13. ¿Verdad? Algunos de ustedes supersticiosos dicen, no, son 14, pongan hebreo. Son 13. O sea, más de la mitad de lo que es el Nuevo Testamento, la mitad, perdón, un poquito de la mitad de lo que es el Nuevo Testamento fue escrito por Saulo. Son cartas, son epístolas que él, de su mano, de su pluma y también citando a otros, envió. Romanos, Corintios, óigame, eso es alto nivel. Hay algunas que no son tan allá, pero tienen enseñanzas poderosas. Yo quiero, de hecho, y esto vamos a pasar realmente el tiempo ahora que nos resta, viendo lo que él le escribe a los hermanos en Colosas, a los colosenses. Es interesante porque hay muchas enseñanzas poderosas, como yo decía, en otros de los libros, pero en Colosenses Pablo enfoca un tema que yo creo que es muy apropiado para lo que nosotros queremos seguir aprendiendo, seguir entendiendo. Y realmente quiero que compartamos este pasaje que está en Colosenses 1:6. Dice así, si tienen su Biblia lo pueden mirar aquí arriba, dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¿Qué es lo que produce, verdad? ¿Qué es lo que da fruto en todas partes? ¿Por qué se da fruto en todas partes? Por la buena noticia que ha llegado a ustedes, el evangelio que ha llegado a ustedes. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, si tú y yo somos discípulos para producir, para dar frutos, si estamos conectados a la fuente para ser discípulos con el deseo de dar frutos, nuestra fuente principal, no es la única, pero principal, viene de escudriñar la palabra, de entender, comprender, abrazar, adueñarnos de la buena noticia del evangelio. Hay otras disciplinas como veíamos anoche, ¿verdad? Que el hermano nos compartía. Está la oración, está la contemplación, meditación, está todas esas cosas, pero tiene que venir basado en la palabra. Me gustó mucho recordar cuando el hermano nos hablaba anoche de la práctica de orar la palabra. Estamos orando, pero ¿qué estamos orando? La palabra. Es la base para esa oración. Da fruto en todas partes, dice el versículo, mediante el cambio que produce la buena noticia. Y dice que a ustedes, los colosenses, les cambió la vida cuando oyeron esto por primera vez. Tú y yo venimos escuchando de la palabra hace mucho tiempo. El que menos tiempo tiene aquí ya ha escuchado suficiente Biblia, si no en el círculo, sino en otros lugares, para haber llegado a un convencimiento propio, no digo a una conversión ni al proceso de arrepentimiento, ¿verdad?, en su vida, sino para entender que realmente esa es la forma en cómo Dios quiere comunicarse con nosotros, a través de su palabra, a través de lo que Él quiere decirnos en el momento específico para la situación específica que tú y yo estamos viviendo. Para nosotros que tenemos un poquito más de tiempo y ya conocemos el proceso, la palabra es lo que nos da las herramientas ¿para qué? Para echar para adelante, para echar el pleito, para hacer nuestra misión y nuestra obra de discípulos y de discipular a otros. Particularmente, estuve involucrado en el proceso de lo que era la enseñanza en el retiro. Para mí fue algo fabuloso, fantástico, saber y ver las personas que dirigieron cada uno de los espacios devocionales.
Varios de ustedes, como Diohani Sosa, como Natalie y Eric, Revesa y este muchacho Allison son de la vieja guardia. Pero muchos de ustedes se entrenaron y lo hicieron de una manera fantástica, por usar un término humano, guiados por el Espíritu Santo, basados en la palabra. Y es lo que el Señor pide de nosotros, eso es lo que el Señor pide y quiere de nosotros. Es importante que tú y yo comprendamos entonces que el Evangelio, la buena noticia, es como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para, ¿qué? Salvación, pero es poder de Dios en acción. Entonces la palabra no es nada más la letra, no es nada más el contenido, es acción. Nos lleva, nos mueve, nos hace accionar. Y esa acción, ¿qué hace? Produce frutos por medio del cambio de vida que produce en ti y en mí. Algo interesante también que Pablo nos menciona, en la forma que él usa, ¿verdad? El versículo 6 de Colosenses, él está usando un lenguaje muy similar a lo que se usa en Génesis 1:28. En Génesis 1:28 Dios le da el mandato a Adán y Eva de que sean bendecidos, de que fructifiquen y de que llenen la tierra. El concepto es el mismo. Pablo, conocedor de las Escrituras, ¿verdad? Hace ese paralelismo, agarra ese concepto y lo trae al pasaje de Colosenses. El Evangelio, entonces, tomando eso como contexto, se convierte, ¿verdad?, en la nueva creación del ser humano. Y esa nueva creación, como la primera, recibe el mandato de que fructifique y de que se multiplique. La nueva humanidad, la humanidad creyente, es la primera parte de esa nueva creación. Cuando tú y yo venimos a los pies del Señor y hacemos una decisión, tomamos una decisión realmente de seguir a Cristo, estamos iniciando una nueva vida. Estamos comenzando un proceso donde estamos arrancando de cero, olvidando el pasado, ¿verdad? En el sentido de que no nos va a causar lastre, sabiendo que el Señor tiene control de todo eso, pero estamos de cara a una nueva vida, a un nuevo caminar. Así como Adán y Eva cuando fueron creados en el jardín del Edén. Dice G.K. Beale, o J.K. Beale, que es profesor del Nuevo Testamento de Teología Bíblica en el Seminario de Dallas. Dice, los cristianos colosenses han comenzado a participar en la nueva creación y por lo tanto han comenzado a llevar a cabo la comisión dada a Adán y Eva de una manera más efectiva que nunca antes en la era del Antiguo Testamento. Entonces se reconoce, se ve de que ahora los colosenses y nosotros para los fines tenemos esa encomienda, recibimos esa encomienda de llevar a cabo la comisión dada a Adán y Eva de llenar y fructificar, ¿verdad? Fructificar y llenar la tierra, pero ¿con qué? Con hijos como Adán y Eva. Hijos espirituales quizás, discípulos, multiplicarnos en discípulos. Amén. Bien, seguimos adelante entonces. Miren, algo importante que vimos en Pablo, y lo dice él muy claramente, y este versículo lo conocemos todos, no voy a pasar mucho tiempo ahí, pero sí quiero mencionarlo, es lo que dice Romanos 12:2. ¿Cómo vamos a actuar nosotros entonces? Conociendo lo que la buena noticia nos enseña, nos pide, lo que el Señor nos está demandando hasta cierto sentido. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, que adoptemos esa actitud. Esa es la forma en como tú y yo nos vamos a convertir en discípulos, que vamos a producir frutos. Eso es como tú y yo vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para bendecir la vida de los demás. La segunda parte del versículo que vimos en Colosenses hace un ratito, Pablo les dice, así fue como cambió la vida de ustedes. Desde que el primer día que ustedes oyeron y entendieron por primera vez la verdad de esa maravillosa gracia de Dios. Su vida anterior pasó. Y su forma, como dice aquí en Romanos 12:2, Dios les transformó en personas nuevas, con una nueva manera de pensar.
Amén. Algunas preguntas entonces que quiero presentarles a ustedes a manera de reflexión en lo que hemos visto hasta ahora. La primera es, entendiendo todo esto que hemos visto en la serie, lo que hemos visto aquí en el retiro hasta ahora. La primera pregunta, ¿estamos dando el fruto que Dios quiere para nosotros? ¿O estamos dando el fruto que Dios espera que nosotros demos? ¿Cómo te ha capacitado el Señor a ti? ¿Cuáles son tus dones? ¿Para qué el Señor te ha dado habilidades? Escuchamos algunos testimonios y algunas observaciones en el discipulado de matrimonios, en el grupo que estamos ahora en el devocional, de personas que a través de conexiones, de hablar con otros, logran, ¿verdad?, bendecir la vida de terceros. Muchas veces personas que ni siquiera conocemos. Pero si hacemos la gestión, si tenemos esa facilidad, estamos haciendo nuestra misión. Pero de nuevo, estamos dando el fruto que Dios quiere de nosotros y para nosotros. ¿Qué fruto produce en nuestra vida? Y como decía ahorita, puede ser que esté dando fruto, pero que ese fruto sea un fruto revejío, sea un fruto amargo, agrio, sea un fruto que se cae de la mata a destiempo. Mi oración es que los frutos que tú y yo podamos dar sea ese fruto abundante, brilloso, bonito, lleno, que llegue a su etapa de maduración y que podamos tomarlo del árbol, ¿verdad? No que se caiga porque se mayugan. Estoy pensando en el aguacate y en los mangos de mi casa, pero que sea un fruto que usted pueda tomarlo realmente y disfrutarlo en su esplendor. Segunda pregunta, ¿reconocemos el impacto de la gracia en nuestros pensamientos, acciones y relaciones? Esta es una pregunta como que, wow, espérate, ¿y esta pregunta de dónde sale? ¿Qué tiene que ver? ¿De qué? No hemos estado hablando de esto. Pero si la pensamos un poquito mejor, entendamos. ¿Qué es la gracia? ¿Cuál es la definición de gracia? Favor merecido que recibo de parte del Señor. Dar la gracia, está buena esa. Me gustó Elizabeth. Dice Elizabeth, ser agradecido, la gracia. Gracias. Bien, pero ese favor inmerecido del Señor que recibimos, ¿verdad? Como dice aquí, ¿cómo impacta nuestro pensamiento? ¿Cómo impacta nuestras actitudes? ¿Cómo impacta cómo tú y yo nos relacionamos en el cuerpo de Cristo? ¿Damos por gracia o de gracia lo que por gracia hemos recibido? ¿O recibimos las bendiciones para almacenarla, atesorarla para mí? Qué bueno que las recibí. Muchos de ustedes han recibido por gracia unos pincitos que se están dando. Eso es por gracia. No es porque ustedes sean graciosos, pero han recibido eso de parte de otras personas. Entendieron que ustedes eran merecedores de recibir esos pincitos. Pero ¿cómo es nuestra actitud entre el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo? Somos graciosos en ese sentido. La palabra, la fuente, ¿verdad?, nos permite entender que debemos de actuar de una manera u de otra. La palabra informa nuestros pensamientos, informa nuestras actitudes, nuestras acciones y cómo nos relacionamos. Eso es para ustedes contestar en su momento. Juan 15, 5, lo hemos leído, ya prometo última referencia. Ya se lo saben, ¿verdad? ¿Quién lo quiere leer? Dice el Señor en Juan 15, 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, ciertamente, si nos conectamos a la fuente, nos estamos conectando al lugar de donde viene toda sabiduría, todo conocimiento, toda bendición. La palabra es un gran componente, como yo decía, de esa fuente. Están otras cosas que vienen también a través de esa fuente. Pero claramente, aquí el Señor dice, yo soy esa fuente. Ahora,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra. Él es la palabra. Si tú y yo nos conectamos a la palabra, a las Escrituras, nos conectamos al Señor, como dice el versículo, vamos a producir mucho fruto. Separado de Él, nada podemos hacer. Esta es, como dice alguien por ahí, la original y verdadera invitación a permanecer conectados en Jesús, la vid verdadera, para que, como estamos hablando hoy, podamos llevar fruto abundante. Juan 15:5, el Señor nos invita. De parte tuya y mía está responder o no a esa invitación. De parte tuya y mía está decir, sí, Señor, yo quiero permanecer conectado a la vid. Yo quiero ser esa rama que pueda seguirse nutriendo para poder seguir creciendo y produciendo frutos. Sí, Señor, yo quiero que tú me podes. La poda es dolorosa. No crean que cuando a un árbol le quitan, lo podan en una rama, o a veces hay que podar ramas completas. No crean que el árbol está una rama más, una hojita menos, al árbol le duele. Es totalmente ajeno, ¿verdad?, a ese dolor. No es algo placentero, pero hay que hacerlo. Tú y yo tenemos que ser podados continuamente. Yo sé que yo tengo que ser podado frecuentemente, pero si queremos dar fruto, eso es lo que el Señor espera y quiere para nosotros. Bien, vamos a ir resumiendo para terminar con un tiempo que quisiera que me ayuden, me apoyen en oración. Pero tú y yo debemos de querer, ¿verdad?, procurar y realmente dar fruto verdadero. Y esta parte es muy importante porque realmente, como yo he dicho ya varias veces, hay frutos que no son verdaderos. El otro día estábamos sentados en una de las mesas, creo que el día que llegamos a la primera cena, creo que era con Catherine Calderón, y ella estaba viendo la matita, o en el desayuno, no me acuerdo, estaba viendo una matita de limón amarillo que estaba muy bonita. Y yo le digo, no, pero es que son, dice, ya parecen de verdad. Y yo, no, es que son de verdad. Y ella fue y le puso la mano y obviamente eran plásticos, verdaderamente, pero eran de verdad. O sea, no eran limones de verdad, pero eran limones de plástico de verdad. No sé si me cogen la idea. Porque no era que no era un fantasma, no era un vapor. No era imaginario. De hecho, eran tan de verdad que yo después cogí uno y lo levanté y abajo tiene una cosa que dice Made in China. Más verdad de ahí no se pone. Y muchas veces tu fruto y el mío pueden ser de ese tipo. Made in China. Le temo, dice hermana. Bien. Se está perdiendo. Vamos a terminar el mensaje. Bien. Señores, pero de nuevo, ¿cómo es nuestro fruto? ¿Cómo se produce ese fruto? Es un fruto que lo tenemos ahí bonito, brillosito, para que los demás lo vean, ¿verdad? Un fruto para los demás visual, o es realmente un fruto que ha costado abono, tierra negra, podar mata, podar ramas, para que haya un fruto genuino. Esos frutos de agrega agua y ya, no. El Señor sabe cómo quiere que nuestra vida se desenvuelva. Filipenses 1:11 dice así, que estén siempre llenos del fruto de salvación, el fruto genuino. Dice, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Entonces ese fruto debe venir de algo real, de algo con sustancia. Y dice, porque esto trae mucha gloria al Padre. Si vamos a buscar entonces el pasaje perfecto, ideal del fruto que tú y yo debemos de estar produciendo, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde creen ustedes que debemos de buscar ese listado? Hablaban anoche, ¿verdad?, del pasaje que está en Pedro, ¿verdad?, y de que tiene muchos elementos. Esta mañana en el devocional, de la lectura en Efesios, también tenía paralelos con ese pasaje.
Vamos a ir automáticamente a Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. No hay otra forma, no hay otro lugar. Hay muchos lugares donde podemos encontrar pedacitos, pero así definido claramente, ¿verdad? Así puesto, mira, este es el fruto del Espíritu. Y por el fruto estamos diciendo que cada uno de esos elementos debe de estar presente para nosotros poder alegar, pretender, presumir de que estamos dando fruto. Si no está uno de ellos, ¿el fruto qué es? Incompleto. El fruto es a medias. No es el fruto del Espíritu. Y lo leo una vez más porque lo leo. Dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y vamos a decirlo juntos, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ese es nuestro checklist. Ese es el pasaje que usted puede poner en grande en la nevera. Hay aquí que sí, algunos en la nevera que tienen que ponerlo, o en otro, o en el espejo, algunas, donde vamos continuamente para ver cómo vamos avanzando y si estamos realmente produciendo el fruto del Espíritu, el fruto que el Señor quiere que tú y yo produzcamos. Hay diferentes formas, hay diferentes momentos que se ha hablado de todo esto. Varias personas, varios discípulos, ¿verdad? Varios escritores del Nuevo Testamento también tomaron este tema, pero nadie lo resume mejor que Pablo, ¿verdad? Nadie lo pone en una forma tan sencilla, ¿verdad? Con un orden incluso lógico, y no vamos a hablar de eso ahora, para que realmente esa sea nuestra guía de cómo vamos a procurar y qué vamos a procurar producir. Voy terminando con esto. Hay elementos importantes que se agregan a este listado. Juan, por ejemplo, señala en Juan 16:8 el hecho de que el Espíritu Santo es quien convence a los creyentes de su pecado y los lleva al arrepentimiento, los lleva a buscar la conciliación con Dios. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia, de Dios y del juicio que viene. Ese mismo Espíritu Santo que produce fruto, produce este otro fruto que es que guía en verdad y revelación. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Lucas, por su parte, el doctor, y lo hemos citado aquí, se citó anoche, Lucas dice que el Espíritu Santo entonces, ¿qué también hace? El Espíritu Santo nos empodera. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo es que nos hace valientes. El Espíritu Santo es que nos da un amor especial para poderle hablar a aquellos que todavía no conocen a Dios. El Espíritu Santo es que nos da la valentía. Es con el poder del Espíritu Santo que podemos amar a los demás, incluso a aquellos que no nos caen bien, aquellos que nos hacen bullying, aquel compañero o compañera de trabajo que todo el mundo adora porque es la que lleva la dona o lo que sea. Yo no sé. Y todo el mundo la quiere, lo quiere porque es el más popular. Pero no mira a los cristianos que saben que trabajamos ahí como que, ¿y este? Y sé que eso no aplica a ninguno acá, pero pudiera ser. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Lucas estaba hablando de cómo iba a ser la transmisión del Evangelio. Finalmente, Pablo mismo habla de varios elementos, y voy a citar solamente 3 si están ahí. El primero es santificación. El Espíritu Santo es quien obra en el creyente, en ti y en mí, para hacernos
más semejantes a Cristo. Eso es la santificación. El Espíritu Santo es quien transforma, quien moldea nuestro carácter y nuestra conducta para hacerla más semejante a Cristo. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo sigue diciendo que el Espíritu Santo es quien reparte los dones. Los nuevos miembros que están aquí, hablamos de esto recientemente, ¿verdad? Y estamos haciendo una prueba de dones espirituales por ahí. Se las devuelvo pronto, estábamos en este proceso. Pero dice 1 Corintios 4:12, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Entonces, si bien es cierto que Él reparte dones, Él los reparte, y lo voy a decir así, de una manera bien selectiva, sabiendo quién puede hacer qué. Sabiendo qué obra, qué misión Él tiene para ti y para ti y para ti. Y el Espíritu Santo te la da, te capacita con ese don. Ahora, Él no se encarga de desarrollarlo. Él no se encarga de echarle agua todo el día a la matica. ¿Tú quieres producir fruto? Échale agua, échale tierra, poda y produce el fruto. Finalmente, y hablábamos de esto también hace un momentito en el devocional, nuestra querida Natalie hablaba también en este sentido. Dice que el Espíritu también es quien da y hace y promueve la edificación de la iglesia. El devocional de hoy, ¿de qué hablaba? Crecimiento, ¿verdad? Unidad, juntos. Entonces ese crecimiento tiene que darse necesariamente los unos junto a los otros. De nada nos vale a ninguno de nosotros crecer solos, ¿verdad? Crecer individualmente. ¿Para qué? Para destacarnos, para decir que yo sé más que tú de Biblia. Para ganar el biblionario aquí. El propósito debe ser edificación de la iglesia. El Espíritu Santo nos da dones y nos capacita para usarlos de manera efectiva en la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 13 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, y habla de todos esos dones, para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Hablamos de eso, de la madurez en el Señor. Es un objetivo que tú y yo debemos perseguir. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Comenzamos en enero una serie de series, o varias series, de una manera muy intencional, en la cual el elemento de discipulado, de ser como Cristo, de ser discípulo como de Cristo, estaba como hirvanado, estaba en algunos casos muy abierto, en otros casos muy por debajo. Y hoy estamos terminando 6 meses de hablar de discípulos de Cristo. Comenzamos corriendo para ganar. Y a una serie de las madres que tuvimos, tuvo elementos, componentes que hablaban de cómo se es discípulo de Cristo. Como siempre digo, lamentablemente vemos solamente ejemplos de hombres en la palabra, pero esos ejemplos aplican tanto a los hombres como a las hermanas, como a las mujeres. No hay excusa. Al igual que Juan, que escribió el Evangelio y que vimos Juan 15 y todo eso, no lo voy a leer, Pablo también entendió la importancia de permanecer unido a Jesús, de permanecer conectado a la fuente, de permanecer siendo esa rama conectada a la vida para poder producir fruto abundante.
tú y yo, la única forma que vamos a poder producir el fruto abundante que el Señor quiere que tú y yo produzcamos es si permanecemos conectados a la fuente. Y no es conectado para beneficiarnos unilateralmente. Es conectados, como hemos dicho en el retiro, para ser sus discípulos. Para hacer más discípulos. Para crecer y procurar llegar a la estatura de Cristo. Ese es el desafío. Esa es la encomienda. Y ese es el deseo que nosotros como comunidad de Fe el Círculo, el equipo pastoral y cada uno de los líderes de esta comunidad tiene para nosotros mismos y para cada uno de los miembros de esta comunidad. Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a terminar en un tiempo de oración. Oigan, el ejemplo de Pablo es interesantísimo y hubiéramos podido seguir 2 horas más hablando de Pablo. Y me hubieran mirado mal y los músicos hubieran subido y me hubieran bajado. Pero, o sea, la trayectoria de Pablo, vimos simplemente algunas reseñitas muy ligeras, muy alto nivel. Pero desde donde Pablo vino, a lo que Pablo hizo y donde Pablo llegó, como Pablo murió, ¿verdad? El acceso que él tuvo a las más altas instancias de poder del imperio romano. Y también, como hablaba con alguien estos días, como él se metía en las chocitas, ¿verdad?, más humildes de las comunidades más pobres de las que él visitaba. Nada de eso para él hizo una diferencia. Él era el apóstol a los gentiles. Él tenía una misión. Y él, independientemente de donde estuviera, en Roma frente al emperador, en una chocita, en una villa pescadora, él era el mismo y producía el mismo fruto. Mi oración es que esta mañana tú y yo nos decidamos, si no lo hemos hecho ya, de ser sus discípulos para producir fruto abundante, de permanecer conectados a la fuente para poder ser sus discípulos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú nos has permitido concluir este tiempo, Señor, de estudio, Señor, en el discipulado, en la serie que hemos venido viendo, Señor, y también este espacio en nuestros retiros, Señor, de este año. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has hablado a través de tu palabra, a través de estos hombres, Señor, de fe, hombres de trabajo, Señor, hombres que te creyeron, algunos antes, otros después, hicieron, Señor, y llevaron a cabo la encomienda que tú diste a sus vidas. Te damos gracias por cada uno de ellos, por el ejemplo que son a nosotros. Así te damos gracias, Señor, por aquellos entre nosotros que también, Señor, nos dan ejemplo de lo que es ser verdaderamente un discípulo tuyo. Permítenos, Padre, poder emular, Señor, y desear de todo corazón, de lo más profundo y sincero de nuestra alma, Señor, ser tus discípulos. No satisfacernos con el título, no satisfacernos con que, ya yo soy el discípulo de Dios, sino hacerlo, Señor, como el paso de entrada para producir mucho fruto, para producir fruto abundante que te dé a ti la gloria y que bendiga a todos a nuestro alrededor. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, te amamos. Bendícenos, Señor, y permítenos seguir disfrutando el tiempo que nos queda juntos aquí. Oramos todo esto, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.